Muy bien, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que estés con nosotros en esta serie de videos porque estamos contigo durante esta cuarentena. Cuando digo estamos, hablo justamente de un grupo de especialistas que amablemente han accedido a estar con nosotros para grabar estas reuniones, estos diálogos, con la finalidad de proporcionarte información que te sea útil. En esta ocasión, la invitación la aceptó el psicólogo Gaudencio Rodríguez Juárez. Él es psicólogo, psicoterapeuta y además un especialista en el tema del fomento de los buenos tratos a los niños durante el proceso educativo. Trabaja para la Fundación América por la Infancia y bueno, es un promotor, su bandera, su gran pasión es justamente reducir, eliminar el maltrato a los niños a través de diversas estrategias. Es también autor de un libro llamado Cero Golpes, el cual les voy a dar información sobre cómo adquirir. Gaudencio, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Qué tal, Vidal? Qué gusto estar aquí contigo y poder transmitir y abonar a la causa. Por supuesto. Y bueno, la causa ahora está en peligro porque los datos duros a escala internacional son alarmantes. He visto información de Francia, de España, de Argentina, de Colombia, Estados Unidos, de Norteamérica y en México. En México hay algunos datos duros que incluso tú puedes abonar, darnos algunos números o cifras que indiquen la magnitud de este problema de violencia intrafamiliar hacia las niñas, los niños, adolescentes y también hacia las mujeres. Sí, desafortunadamente este momento de cuarentena a raíz de la pandemia ha detonado los niveles de violencia y las instituciones públicas y privadas en México ya empiezan, digamos, como a tener ahí uno que otro número, ¿no? Todos ellos en lo que coinciden es en que ha hecho explosión la violencia, parece ser en este estar conviviendo más la gente en sus respectivas cuarentenas. Un par de datos que tengo a la mano de los que han ido circulando ahora es del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, donde reportan un aumento del 24.5% en los reportes de violencia doméstica, de violencia familiar. No nos desglosan hacia quién como agresor, quién como receptor, digamos, es un dato general de violencia familiar, y de allí un 66% corresponde a violencia física, un 22% a violencia psicológica, un 5% tiene que ver con agresiones sexuales y un 3.5% con violencia económica. Otro dato importante de los últimos días es de el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos dice que un promedio de 155 mujeres son violentadas cada hora. 155 mujeres son violentadas cada hora. Son, digamos, como dos datos ahí a la mano, al que puedo sumar un tercero de la Red Nacional de Refugios, que nos dice que han aumentado las llamadas telefónicas con esta denuncia de violencia de 60 a 160 casos diarios. Y esa es una instancia, digamos, no pública, sino de la sociedad civil. Bueno, son números que nos dicen esto va a la alza. En México, como decías, en el mundo está ocurriendo lo mismo. Así es, no es un problema solo de México, aunque estas transmisiones son y el contexto ha sido mexicano, no quiere decir que haya países en toda América Latina y en Europa y en Asia que no estén teniendo este problema. La verdad es que está generalizado porque estamos visibilizando problemáticas no resueltas de distinta índole. Eh, Hay una comparación que hago con un especialista en el tema de Internet. Decían, es que ahora los niños ven más el teléfono. No, ahora te das cuenta del número de horas que pasa frente al teléfono, al celular o al móvil. Bueno, es igual, aquí hay cosas o violencia que ya existía y tú nos puedes decir, México, cómo anda en eso y cómo andamos comparativamente en América Latina con los índices de violencia intrafamiliar. Sí, efectivamente, desafortunadamente ya antes de esta cuarentena, el tema de violencia en México hacia las personas, sobre todo hacia niñas, niños y mujeres, es muy grave. Eh,
yo parto solo desde este dato que a mí me deja congelado, saber que 6 de cada 10 niños siguen siendo educados o disciplinados a través del castigo corporal. Este definido como la bofetada, la nalgada, y de esos 6 de cada 10, un tercio reciben ese castigo con objetos. Entonces, castigo corporal es eso y también incluye toda práctica humillante o denigrante. Entonces, si la mayoría de niñas y niños siguen siendo educados así, está terrible. Otro dato que es pues para congelarnos es saber que en promedio cada día 3.5 niñas y niños son asesinados en dinámicas de violencia familiar, ¿no? Quedan fuera las que aumentan con todo este tema de crimen organizado y demás, pero, o sea, saber que hoy mismo van a ser asesinados 3.5 niños en el país es algo, pues, botón de muestra, ¿no? Tenemos tristemente primeros lugares en abuso sexual dentro de los países de la OCDE. Está ardiendo, digamos, el escenario en el que va creciendo y sobreviviendo la infancia de nuestro país. Es muy grave. Ahora, y seguramente este tipo de organizaciones y denuncias que tienen a través de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, la Red Nacional de Refugios, pues no están manifestando tal vez el maltrato por negligencia. Hay distintas categorizaciones de la violencia. Me gustaría que tocáramos brevemente ese punto para luego aportarle algunos recursos o soluciones al público que nos ve. Sí, efectivamente, la violencia contra niñas y niños está muy documentada y está incluso categorizada. De las categorías, digamos, de la Organización Mundial de la Salud son la maltrato tipo negligencia, la física, la psicológica, la sexual y el ser testigo de la violencia de los propios padres. Son, digamos, 5 tipos de violencia que muchas veces, por ser tan natural e incluso haber crecido nosotros adultos en esas dinámicas, ni siquiera las consideramos violencia, ¿no? O sea, la negligencia, que estadísticamente hablando es la más grande, eh, tiene que ver, pues, no con golpear al niño, no con insultarlo, esa es la física y la psicológica, tiene que ver con no cubrir con sus necesidades de desarrollo, y las necesidades de desarrollo son muchas, ¿no? El niño necesita que se le cubran necesidades básicas de tipo alimentación, no cualquier alimentación, sino una sana. No darle alimentación sana, darle refresco azucarado en lugar de agua a un niño, incurre en negligencia. Eh, el niño tiene necesidades múltiples y si yo no cubro alguna de ellas, estoy incurriendo en De tantas. salud, de atención médica, de vacunas, de pediatra, de visión, Exacto. etcétera. Y sobre esas, luego también tienen necesidades de tipo vincular, de tipo afectivo, de tipo emocional, ¿no? Entonces, un niño muy pequeño de 2 años se va a asustar, se va a frustrar, se va a enojar, se va a desregular emocionalmente. Lo que él necesita es alguien que le preste su cerebro acabado para que se pueda tranquilizar. Pero una persona que dice, no, hombre, ahí déjalo, no le hagas caso, está dejándolo a su suerte, incurriendo en negligencia, porque no está cubriendo la necesidad de tipo socioemocional. Un niño en el espacio público pateando un cesto de basura y su mamá o su papá lo mira, pero no hace nada, está faltando a la necesidad de desarrollo moral al que ese niño tiene derecho. Y si yo no me ocupo de ello, estoy incurriendo en negligencia, que es un tipo de maltrato. O el joven que se va con sus amigos ahora en cuarentena y los papás no dicen nada, no contienen, no dicen, no, no puedes estar, tanto te puedes contagiar como puede haber una situación de riesgo y el niño puede estar en la calle. Claro, entonces eso es negligencia y la negligencia es un tipo de maltrato. Bueno, la psicológica y la física como violencia pues no requiere de mucha explicación, ya la mencioné. Está la sexual, pues que también es tan intensa, tan grave, que no requiere demasiada explicación. Pero la quinta categoría que mencioné, digo 2, 3 frases. El ser testigo como niño o niña de la violencia entre sus padres es considerado también maltrato infantil. Y lo quiero enfatizar porque muchas veces los adultos suelen decir, oye, no, bueno, reconozco que tengo problemas con mi pareja, sí le agredo, pero a mi hijo nunca lo he tocado, pero tu hijo te ha mirado,
Y lo que hoy sabemos desde el estudio del cerebro es que un niño que es testigo de la violencia de sus padres genera una dinámica cerebral asociada al estrés muy parecida a la que genera un niño que es receptor del maltrato de sus padres. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud la ha subido como una categoría de maltrato. Entonces, sí, el abanico de posibilidades para maltratar a un niño es amplio. Y no solo es el extremo, sino hay muchos, digamos, violencias más pequeñas, sutiles, pero crónicas que dañan el cerebro. Ya lo creo. Ahora, para los fines de estos videos breves, ¿qué líneas de ayuda, qué opciones de intervención, independientemente de que vamos a poner los teléfonos debajo del recuadro donde tú apareces, van a aparecer justamente los teléfonos de apoyo, que ahorita vamos a mencionar las instancias, pero es muy compleja la intervención de alguien que es testigo de esto. Por ejemplo, un vecino en un departamento pequeño puede estar escuchando que hay una golpiza y una gritiza espantosa a un lado, se debe meter, no se debe meter, o tú eres la abuela o el abuelo o la tía y tu hermano o tu cuñada está maltratando a tus sobrinos. ¿Hasta dónde vas a poder realmente intervenir? Denunciar, ¿le vas a mandar a la policía a tu hermana? O sea, son aspectos muy complejos. Si quieres, empezamos por qué líneas de ayuda hay, en principio, para que en caso de que veas algo que se está saliendo de control, puedas apoyar a los niños o a un adolescente o a una mujer violentada. Sí, bueno, en México es importante que sepamos que de acuerdo a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta le ha dado hoy, digamos, como todas las facultades y responsabilidades para el despliegue de protección a las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay una federal y en cada estado hay la respectiva. Entonces aquí, como mencionaste, pondremos los teléfonos de la federal y ahí mismo les darán el teléfono de cualquier procuraduría La que aplique. del estado. Esa es la instancia que hoy tiene la responsabilidad de la protección a las menores de edad. Está en este momento también habilitado el 911, que es el número de emergencias en México, y ahí también están recibiendo denuncias de maltrato contra niñas, niños, mujeres también. Y la Red Nacional de Refugios tiene también un teléfono en la Ciudad de México y otro para toda la República. Digamos, instancias existen, teléfonos están allí y los socializamos con ustedes. Y Ahora, leyes existen. El punto es también, que se apliquen. Aquí el exacto. problema es que hay una especie de regla de silencio alrededor de esta situación. Es como esa complicidad en la escuela de no vamos a denunciar y a decir quién lastimó, quién hizo, porque si no eres un rajón, no eres una persona que no, un chismoso, chivato. Hay 70 adjetivos peyorativos en contra de las personas que pueden denunciar algo que es injusto, porque es diferente el chisme a la denuncia, pero entremos en este punto, la complejidad de cómo intervenir. Por ejemplo, soy vecino. Sí, yo creo que hablemos de soy vecino y soy testigo de que allí en esa casa están lastimando a un niño. ¿Y por qué soy testigo? Porque escucho los gritos, porque el niño ¿Sí? anuncia el dolor, verbaliza, ya no me hagas, no me pegues, no me... O porque en ocasiones ese niño vecino en la banqueta, en el espacio común, se acercó y me platica. Bueno, soy testigo. Yo pensaría en dos posibilidades. Soy vecino de esa persona que agrede a su hijo y tengo una relación con él. Somos buenos vecinos, nos conocemos y demás. Si esa Ajá. es, digamos, la escena, yo por lo que opto y ha funcionado y es lo que sugiero, es por acercarme para ofrecer ayuda. Siempre yo, y esto lo dejé plasmado en Cero Golpes, producto de, pues no solo la investigación, sino de mi propia práctica ciudadana en este tema, si uno se acerca con alguien que agrede a su hijo de una manera, digamos, fuerte, punitiva, para reclamarle, para criticarle, está garantizado que la rabia de esa persona ahora se va a dirigir hacia mí y voy a salir mal de esa situación.
Pero yo lo que he aprendido es que esa persona que agrede a su hijo en general no lo hace con dolo. En general tiene que ver con su concepción que tiene de la educación, de la disciplina, en la suma del estrés que se le va acumulando en el día a día, donde sus recursos se agotan, revienta y agrede. No lo hace con dolo, con afán de lastimar a su hijo. Partiendo de ese principio, ofrezcámosle ayuda. Vecino, creo que algo está pasando acá, sé que criar a los niños es muy complejo, ¿en qué te echo la mano? ¿Te puedo ayudar? Yo me hago cargo de esto, ¿qué necesitas? Ofrecer ayuda suele funcionar cuando yo tengo un cierto vínculo con ese vecino, pero imaginemos que no tengo un vínculo, no nos conocemos, como suele suceder en las ciudades O grandes. tenemos mala relación con él porque hubo un problema por un altercado porque se estacionó donde no. O la Exacto, música la puso a las 5 de la mañana, ¿verdad? sí, entonces yo sé que me puede ir mal si me acerco a él. Bueno, para eso están las instancias públicas, los sistemas de protección, la Procuraduría. ¿Qué tengo que hacer si yo veo a un niño sufrir? Poner una denuncia, que además la denuncia es anónima, eso es importante que lo sepamos. Aun cuando en ocasiones uno hace la denuncia y la instancia de protección suele presionarnos para que demos detalles. No, pero dígame quién es usted el que llama, si no, yo no tomo su llamada. No, es importante que como ciudadanía sepamos que la denuncia puede ser anónima. Y lo otro, yo no tengo que ofrecer pruebas a la instancia como testigo. A mí solo me toca poner el dato y es a la Procuraduría a quien le corresponde iniciar toda la investigación. Entonces, digamos que eso serían como en esos dos escenarios una manera de actuar. Pero siempre, siempre tenemos que actuar, porque el que es testigo de violencia y hace nada, se vuelve cómplice, que eso no se nos olvide. Cada vez que asesinan a un niño en nuestro país, de alguna manera hubo muchos cómplices. Gente que miraba la escalada de violencia, cómo iba aumentando día con día, y decidió hacer nada. Eso le agregó a la impunidad, pues, ¿no? La persona no se siente mirada, vigilada, sigue agrediendo, sigue escalando, hasta que termina en una acción letal. Entonces, tenemos que hacer algo. ¿Cuál fue el dato que diste del número de niños asesinados? Cada día 3.5 niños en promedio en México mueren a manos de padres o un conocido en dinámicas familiares. Hoy la cifra seguramente aumenta eh, con lo que estamos viviendo de cuarentena, ¿no? Ahora, familia. Soy el tío, soy la tía, soy la abuela del niño violentado o soy la mamá de la mujer violentada. Sí. O, ¿cómo manejamos esa intervención? Porque no vas a llamar a la policía para que se lleven a tu yerno, ¿o sí? O la tía, a ver. Sí, 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 esto es muy, muy difícil y no hay una respuesta universal porque va a depender de cada caso. Sin embargo, sí hay directrices y la primera directriz es saber que todo ser humano, menor de edad o mayor de edad, tiene derecho a una vida libre de violencia, tiene derecho a la paz y eso no es discurso, eso no es solo decálogo, eso es ley en nuestro país. Por lo tanto, para que la convivencia social sea posible, necesitamos aceptar las leyes. Entonces, bajo este principio, nadie debe ser violentado. Y si tal cosa ocurre y ese que está agrediendo es mi propio familiar, yo lo primero que sugiero es aprovechar el vínculo familiar que tenemos. No somos desconocidos, por lo tanto tenemos una cierta influencia recíproca porque hemos establecido relaciones de buena fe entre familiares y lo primero que voy a usar es eso, digamos, pues mi influencia afectiva, moral que tengo sobre mi familiar para acercarme, no en el momento del desastre, sino en la calma. Oye, quisiera hablar de lo que viene pasando con tu hijo. En las reuniones que hemos tenido me toca ver a cada momento y te quiero ayudar. ¿En qué ayudo? Yo sé que es difícil tal. O si la agresión es contra su pareja, lo mismo. Oye, ¿en qué te ayudo? Para eso estamos la familia, para echarnos la mano. Eh, Amabilidad y firmeza es importante. O sea, me acerco con la amabilidad para conectar emocionalmente, pero con toda la firmeza también le hago saber que no se vale agredirse entre las personas.
Por lo tanto, yo suelo decirle así a a la gente cercana, oye, date cuenta, podrías entrar en conflicto con la ley. Te estimo tanto que yo no quiero que tengas conflicto con la ley. Está prohibido esas formas de disciplinar al niño, está prohibido esa forma de interactuar con tu pareja. A ¿Cómo te ver, ayudo? a ver, espérame. Dale. Alto ahí. Como dicen los argentinos, para. A ver, ¿qué sucede cuando estás hablando de que hay legislación que está prohibiendo la corrección por medios físicos, por maltrato o golpes a los hijos? Sí, ¿Hay ley al respecto? sí, sí. La ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, que hay una ley general en el país y una en cada estado, ahí trae el derecho a la paz de toda niña y de todo niño, el derecho a una vida libre de violencia. Y eso ya es una ley. En 1990, cuando nuestro país firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, pues nada más era una intención de darle la paz y evitar la violencia. Pero desde el 2014, bueno, desde antes, 2011, hubo una reforma a la Constitución que ya hizo que todos estos tratados internacionales fueran ley. Pero bueno, si faltaba algo, en el 2014 se expide esta ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, donde se prohíben todo esto que atente contra la dignidad del niño, porque al final eso es violatorio de sus derechos. Y si algo nos faltaba, porque a nuestro país hace como 20 años le recomendaron que prohibiera el castigo corporal del que hablé hace un momento, bueno, en noviembre de 2019, es decir, del año pasado, el Senado prohibió el castigo corporal como medida disciplinaria hacia niñas y niños. Ahora falta que la Cámara de Diputados haga su trabajo y luego publique esa ley. Pero de cualquier manera, al día de hoy, más de 20 estados en la República ya lo prohíben. Y esta es una información que la gente no la sabe. Por eso yo no desaprovecho esos espacios como el que ahora ofreces para difundir la información, porque hoy ya no podemos crear como mejor nos parezca, sino solamente como la ley nos permite. Y este es un gran reto, porque nosotros somos una generación que venimos de haber sido criados sin ley. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, no lo hicieron yo creo tan mal, pero entreverado con ello nos violentaron, así se llama. Hoy no se puede. Entonces hoy tenemos que criar de una manera como no nos criaron. Es complejo, es histórico en la historia de la crianza, sí, pero bueno, para eso existen espacios como los que tú ofreces en Escuela para Padres, como la Fundación América por la Infancia, que está tratando de dar las herramientas para que hagamos este cambio de paradigma en la crianza. Entonces, sí, hay leyes que hoy ya no, digamos, que hoy nos dicen, se acabó el debate si crees que está bien interactuar con tus hijos o con tu pareja así o asá. No, hoy ya está como reglamentada la cancha de cómo hemos de interactuar entre las personas. Mencionaste el dato de que 6 de cada 10 niños en México son Sí, violentados para ser disciplinados. sí, de acuerdo a datos de UNICEF, 6 de cada 10 niños en el día a día siguen recibiendo castigo corporal como medida disciplinaria o también otros tratos humillantes o denigrantes que entran en la definición de castigo corporal. 6 de cada 10 y bueno, siempre las estadísticas son conservadoras, pues, porque este es un tema que en general suele ocurrir en el ámbito familiar, entre cuatro paredes, entonces de seguro es más grande el dato, ¿no? Y mientras se siga transgrediendo el cuerpo de un niño en el arranque de su vida, se le va a seguir tatuando el mensaje de la violencia. Lo que un niño, digamos, registra cuando le damos una bofetada, una nalgada, aún una vez en la vida, lo que está registrando su cerebro, su mente, es que esos métodos son válidos y que él los podrá usar cuando tenga un conflicto con la persona que sea y lo va a usar. Por Claro. eso yo hago tanto énfasis en este libro, Cero Golpes, porque si queremos tener sociedades de paz, necesitamos partir desde la infancia, ofreciéndole la experiencia de la paz a los niños, porque de lo contrario, solo van a estar ellos validando la transgresión de los cuerpos ajenos, porque eso es lo que hicieron con ellos. Qué importante esto. Yo creo que hemos tocado los puntos básicos, sobre todo útiles, de cómo intervenir, de cómo actuar. Las líneas de denuncia desde Emergencias 911,
colocaré los teléfonos de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Red Nacional de Refugios, para que la gente, y una línea de la Ciudad de México y una línea para todo el país. El punto es que la gente interesada, yo creo que es muy importante que lean lo que has escrito, el libro Cero Golpes, de quien tuve el gusto y el honor de publicar. Está disponible en libro electrónico. Ahorita es un poco complicado, librerías cerradas, pero el libro electrónico lo puedes pedir en los portales de venta de libros electrónicos comerciales en todo el mundo en español. Está el libro de Gaudencio Rodríguez Juárez, Cero Golpes, alternativas para erradicar el maltrato en la educación de los hijos. Es muy importante que nos acerquemos a esto. Ofreces muchas alternativas y además argumentas muy contundentemente esas supuestas justificaciones de por qué el maltrato sirve, una nalgada a tiempo, o lo hago por tu bien, o todos los contextos, incluso religiosos, que justifican el maltrato físico hacia los niños. La verdad es que es un trabajo estupendo, Gaudencio. ¿Quisieras cerrar con alguna reflexión? Pues creo que el último énfasis que me gustaría hacer es que recordemos que la crianza es compleja, es prolongada, es intensa y no alcanza con 1 o 2 adultos para criar a un mamífero humano. Necesitamos construir una red para poder acompañarlo durante por lo menos 2 décadas, que es lo que necesitamos para construir su cerebro, ¿no? 2.5, ¿no? Sí, 25, 27, por ahí. Híjole, es mucho. Sí. Necesitamos entonces mucha gente, construyamos red y seamos benévolos unos con otros. No juzguemos, no critiquemos al papá, a la mamá que de repente se desespera porque está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Pero si está violentando, tampoco lo podemos permitir. Claro. Ayudémosle para evitar eso. Y si no acepta nuestra ayuda, pues están los sistemas de protección para, con sus recursos de mayor fuerza, poder proteger a la niñez. Si queremos construir sociedades de paz, necesitamos tratar y criar y educar de una manera diferente a las nuevas generaciones. Esa manera diferente es respetando todos y cada uno de sus derechos. Hoy ya no es, digamos, como una invitación moral, una invitación por humanidad. Hoy también ya es una responsabilidad jurídica, por lo menos en México, con el marco jurídico que hemos construido. Y pues muchas gracias, Vidal, por estos espacios y por difundir información para la gente. No, al contrario, para eso estamos y bueno, esa es nuestra misión y gracias por sumarte a este esfuerzo. Él es Gaudencio Rodríguez Juárez. Va a aparecer también información sobre su breve semblanza curricular, pero léanlo en Cero Golpes y bueno, tendré el gusto de, si tú me lo permites, de invitarte en otra ocasión para poder seguir charlando de este tipo de temas tan fundamentales. Espero que esto realmente abone hacia la buena crianza, hacia el buen trato o los buenos tratos en la educación de los hijos. Gracias, Vidal. Muchísimas gracias, Gaudencio, y hasta la próxima.